Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que se encuentren de maravilla, llenos de energía y con una sonrisa en el rostro. Hoy les traigo una noticia que, prepárense. Porque va a hacer que sus corazones den un vuelco, que las mariposas revoloteen en su estómago y que estoy seguro de que les va a encantar tanto como a mí. Si son fans de las telenovelas turcas, de esas historias que nos roban el aliento, que nos sumergen en mundos de pasión, intriga y romance, y sobre todo, si son de los que suspiran por esas parejas que parecen destinadas a estar juntas, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a desentrañar un rumor, una sorpresa, un posible acontecimiento que ha dejado a medio mundo con la boca abierta y a otro medio con ganas de más. Estamos hablando de una posible, y digo posible porque todavía no está confirmadísimo al 100%, pero con muchísimas pistas que alimentan la esperanza, una auténtica bomba de sorpresa de Año Nuevo. Y no es cualquier sorpresa de esas que te sacan una sonrisa, estamos hablando de la posible reunión de dos titanes de la actuación turca. Sí, han leído bien, el dúo dinámico que conquistó el mundo. Prepárense porque hoy vamos a hablar de de Method Demir y Can Yaman, y de una posible, y digo posible de nuevo, para que se preparen mentalmente y disfruten de la expectación, sorpresa de Año Nuevo en la idílica Uluda. Antes de lanzarnos de lleno a este torbellino de especulaciones, emociones a flor de piel y un toque de misterio, quiero pedirles algo muy importante, algo que para mí significa el mundo y que me impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a darle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es completamente gratis, un gesto que no les cuesta nada y que me ayuda enormemente a seguir creciendo. Al suscribirse se aseguran de no perderse ninguna de nuestras exclusivas, de ser los primeros en enterarse de las noticias más candentes y de formar parte de esta comunidad apasionada por el mundo de las telenovelas turcas. Además, me ayudarían muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido que tanto nos apasiona, que nos une y que nos permite compartir nuestras emociones. Y por supuesto, no olviden activar esa campanita que aparece al lado del botón de suscripción. Es crucial para que les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. No se lo querrán perder por nada del mundo, créanme. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. A desmenuzar esta noticia que ha explotado como un castillo de fuegos artificiales en redes sociales y en los portales de noticias del corazón turcos, esos que siempre están al acecho de las vidas de sus estrellas. Y es que, como ustedes saben, Method Demir y Can Yaman son dos nombres que por sí solos ya generan un revuelo tremendo, un terremoto mediático que sacude la industria. Pero cuando se juntan, la magia es instantánea, la química es palpable y la atención se multiplica por 1000. Muchos de nosotros recordamos con un cariño imborrable, casi con nostalgia, la química que desbordaban en la pantalla en Erkencikus, esa serie que, sin exagerar, conquistó a millones de personas alrededor del mundo, traspasando fronteras y convirtiéndose en un fenómeno global. Sus miradas cómplices, sus diálogos cargados de ingenio y picardía, esa conexión que trascendía la pantalla y llegaba directa a nuestros corazones, era sencillamente inolvidable. Y desde entonces los fans, ese ejército de seguidores leales y apasionados, no han parado de soñar, de anhelar, de pedir a gritos un reencuentro, ya sea en un nuevo proyecto televisivo, en una película, en un evento especial o, como parece ser ahora, en una celebración de Año Nuevo que promete ser épica. La pista que ha encendido todas las alarmas, que ha hecho saltar las luces rojas de la emoción, viene de Uluda, esa emblemática y majestuosa estación de esquí en Turquía, un lugar de ensueño conocido por sus impresionantes paisajes nevados, por la pureza del aire y sobre todo por ser un destino de peregrinación para las celebraciones de fin de año, un punto de encuentro para aquellos que buscan exclusividad, tranquilidad y un ambiente festivo inigualable. Según varios medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, y lo que es más importante, por lo que se comenta entre los seguidores más acérrimos y vigilantes de ambos actores, esos que analizan cada detalle, parece que ambos estarían planeando pasar el Año Nuevo juntos en esta mágica y romántica localización. Imaginen la escena, permítanme pintársela en su mente. La nieve cayendo suavemente creando un manto blanco que cubre las montañas, el ambiente festivo y acogedor de una celebración de Año Nuevo, el aroma a café caliente y quizás a un vino espumoso, y de repente la aparición estelar de Demet y Can. Sería, sin duda alguna, el broche de oro perfecto para cerrar año lleno de éxitos y experiencias, y empezar uno nuevo cargado de promesas y de renovada ilusión, ¿verdad? Pero ¿cómo surgió esta posibilidad, este susurro que ha crecido hasta convertirse en un clamor?
Los rumores comenzaron a circular con discreción hace unas semanas, de forma casi imperceptible, cuando se supo que ambos actores tenían en mente viajar a Uluda para desconectar de las exigencias de la vida pública, para recargar energías y para celebrar la llegada del nuevo año en un entorno idílico. Al principio se pensó que eran planes individuales, aspiraciones personales de cada uno. Sin embargo, poco a poco, con la aparición de informaciones más concretas, de detalles que parecían encajar como piezas de un rompecabezas, la idea de que pudieran compartir esta experiencia, de que sus caminos pudieran cruzarse en este destino de ensueño, se hizo cada vez más fuerte, ganando credibilidad y alimentando la esperanza de los fans. Se habla de que podrían estar alojados en el mismo hotel de lujo, de que comparten incluso villas o residencias cercanas, lo que obviamente aumentaría exponencialmente las posibilidades de un encuentro. Y por supuesto las redes sociales, ese termómetro infalible de la opinión pública, de las tendencias, de los sentimientos colectivos y, como no, de los rumores, han explotado. Los hashtags relacionados con *de Metcan, *New Year Uludag y *reencuentro Erkencicus se han convertido en tendencia absoluta, copando las conversaciones y generando un debate apasionado entre los seguidores. Ahora seamos honestos y realistas, porque sabemos que en el vertiginoso mundo del entretenimiento, las apariencias a veces engañan y los rumores, por tentadores que sean, pueden ser solo eso, rumores. Sin embargo, hay ciertos detalles, ciertas señales, ciertos indicios que nos hacen pensar que esta vez, quizás, podría ser diferente, que esta vez hay algo más detrás de los susurros. Por un lado, es innegable que Demet Özdemir y Can Yaman mantienen una relación cordial y de profundo respeto mutuo, un vínculo profesional y quizás, también personal, que han demostrado en diversas ocasiones públicas. Han compartido entrevistas, eventos benéficos, alfombras rojas y siempre se han elogiado mutuamente, reconociendo el talento y la dedicación del otro. Esta relación de camaradería y admiración mutua crea un terreno fértil, un ambiente propicio para que, tras el éxito arrollador de su trabajo juntos en Erkencicus, la amistad pueda florecer y, por qué no, dar lugar a momentos especiales y tal vez inesperados como este. Además, Uluda no es un lugar cualquiera, es un destino que atrae a muchas celebridades, a figuras públicas que buscan un refugio de la vorágine mediática y del acoso de los paparazzi. Es un destino exclusivo, discreto y tranquilo, perfecto para quienes buscan escapar del bullicio de la ciudad, desconectar de las redes sociales y disfrutar de la majestuosidad de la naturaleza, del aire puro de la montaña y de la comodidad y el lujo que ofrecen sus resorts de primer nivel. Si tanto Demet como Can por separado han elegido este lugar para su retiro de fin de año, para celebrar la llegada del nuevo año en un ambiente de paz y relajación, la probabilidad de que sus caminos se crucen, de que coincidan en algún lugar, en alguna actividad, se multiplica de forma significativa. Piensen en las fotos que ya circulan por ahí, compartidas por fans que aseguran haberlos visto en la zona, o de personas cercanas a la producción de sus proyectos, que han dejado caer pistas sutiles, comentarios enigmáticos que solo los más observadores pueden descifrar. Es un rompecabezas fascinante que todos estamos intentando armar con ilusión. ¿Y qué significaría esto para nosotros, los fans, para quienes hemos seguido cada paso de sus carreras, para quienes hemos vibrado con su historia en Erkencicus? Significaría todo. Sería la confirmación, la prueba irrefutable de que esa magia que vimos en pantalla, esa conexión que nos hizo soñar, no se quedó solo ahí, confinada a los estudios de grabación y a la emisión de la serie. Sería la ilusión renovada, la chispa de esperanza de que, tal vez, en un futuro no muy lejano, podamos verlos juntos de nuevo compartiendo el mismo espacio, la misma energía, en un nuevo proyecto que nos haga volver a suspirar. Imaginen una nueva serie que supere en éxito a la anterior, una película que marque un hito en el cine turco, ¿quién sabe? El potencial es enorme y limitado. La energía que desprenden juntos es contagiosa, magnética, y verlos compartir un momento tan especial, tan significativo como la celebración de la llegada del nuevo año, solo alimenta esa esperanza, esa ilusión colectiva que nos une a todos. Los medios turcos, siempre atentos a los movimientos de sus estrellas más queridas y seguidas, están siguiendo de cerca cada detalle, cada rumor, cada pista, como sabuesos tras la huella de una presa esquiva. Se rumorea que podrían haber sido vistos cenando en un mismo restaurante elegante de la zona, o que comparten un círculo de amigos en común, un grupo selecto de conocidos que podría facilitar este encuentro, que podría haber sido el catalizador de esta reunión. Incluso se especula sobre posibles apariciones sorpresa en algún evento privado, una fiesta exclusiva que se esté organizando en algún rincón de Uluda, un brindis conjunto bajo el cielo estrellado y nevado. La emoción está al rojo vivo, la expectativa es máxima.
Ahora, quiero hacer una pausa para reflexionar un momento, para adentrarnos en el porqué de tanta expectación. ¿Por qué esta posible reunión nos genera tanta expectación, tanta ilusión? Creo que va mucho más allá de la simple nostalgia por Erkencicus, por esos momentos que compartimos juntos frente a la pantalla. Demet Özdemir y Can Yaman son actores talentosos, carismáticos y con una trayectoria impecable por sí solos. Pero cuando interactúan, cuando sus personajes se encuentran, hay una chispa especial, una química innegable que conecta de forma mágica con el público, que atrapa y que fideliza. Verlos juntos, especialmente en un contexto tan especial, tan cargado de simbolismo como la llegada del nuevo año, nos regala la posibilidad de revivir esa sensación de complicidad, de buena energía, de esa conexión que trasciende lo profesional. Es como si, de alguna manera, esa historia de amor que vivimos en la ficción nos dejara una huella imborrable en el corazón y nos hiciera desear, con todas nuestras fuerzas, que esa conexión especial trascienda la pantalla y se manifieste en la vida real, aunque sea en un momento efímero. Además, para muchos de nosotros, los seguidores de las telenovelas turcas, estas historias de amor representan una forma de escapismo saludable, una dosis de romance, de pasión y de ilusión que a veces necesitamos en nuestro día a día, en nuestras vidas cotidianas, que pueden ser a veces monótonas o estresantes. Y si los protagonistas de una de esas historias que tanto amamos, de esas que nos han hecho soñar despiertos, se reencuentran, es como si la propia ficción, el propio destino, nos regalara un momento de pura felicidad, un rayo de sol en medio de la rutina. Por otro lado, no podemos obviar el impacto monumental que ambos actores tienen en la industria del entretenimiento, tanto a nivel nacional como internacional. Son dos de los actores turcos más reconocidos y admirados a nivel mundial, sus nombres son sinónimo de éxito, y su presencia en cualquier evento, o su participación en cualquier proyecto, siempre genera un gran interés mediático, una atención desmedida. Una posible celebración conjunta de Año Nuevo en Uludağ no solo sería un evento mediático de proporciones épicas, sino que también podría ser una oportunidad fantástica para reforzar su imagen pública, para fortalecer su conexión con sus seguidores en todo el mundo y para demostrar, una vez más, el poder de su influencia. Ahora, es importante recordar, ser cautelosos y mantener los pies en la tierra. Hasta que no haya una confirmación oficial, una declaración contundente por parte de ellos mismos o de sus representantes, todo sigue siendo parte de las especulaciones, de los rumores que alimentan nuestra imaginación. Sin embargo, las pistas son muchas, muy numerosas y, debo admitirlo, muy tentadoras. Los fans, esos detectives incansables de la vida de sus ídolos, han hecho un trabajo de investigación digno de cualquier serie de misterio, analizando cada publicación en redes sociales, cada historia efímera, cada comentario críptico, cada interacción. Y muchas de esas pistas, de esos pequeños detalles, apuntan en la misma dirección, convergen en el mismo punto. Demet y Can en Uludağ para celebrar el Año Nuevo juntos. ¿Se imaginan las fotos que podríamos ver si esto se confirma? ¿Un brindis mutuo bajo la suave caída de la nieve? Un mensaje de Año Nuevo compartido, lleno de buenos deseos y quizás, quién sabe, de guiños a su pasado en pantalla. Sería un sueño hecho realidad para muchos de nosotros, para millones de fans alrededor del mundo. Y si esto sucediera, sin duda alguna, se convertiría en uno de los eventos más comentados, más esperados y más celebrados de la Nochevieja, acaparando titulares y generando una ola de felicidad colectiva. Por ahora, lo que nos queda es esperar con paciencia, con esperanza y con la emoción a flor de piel. Seguir atentos a sus redes sociales, a las publicaciones de sus cuentas oficiales, a las historias que comparten. Estar pendientes de las noticias que surgen de la prensa turca, esos medios que siempre están al tanto de los movimientos de sus estrellas. Y sobre todo, mantener viva esa ilusión, esa chispa de esperanza que nos impulsa a creer en la magia. Porque en el fondo todos sabemos que la magia existe y a veces, solo a veces, se manifiesta de las formas más inesperadas, más maravillosas y más emocionantes. En resumen, la posibilidad de que Demet Özdemir y Can Yaman celebren el Año Nuevo juntos en Uludağ. Es un rumor que ha capturado la atención de millones de fans en todo el mundo. Las pistas son numerosas y tentadoras, y las esperanzas están puestas en un reencuentro que podría ser el inicio de algo nuevo, de una nueva etapa en su amistad, o simplemente un bonito momento compartido entre dos grandes amigos y colegas que se respetan y se admiran mutuamente. Y hasta aquí, mis queridos amigos, nuestro recorrido por esta intrigante y emocionante noticia. Ha sido un placer desmenuzar todos estos detalles con ustedes, compartir esta energía de expectación y emoción, y estoy seguro de que, al igual que yo, están deseando con todas sus fuerzas que esta sorpresa se haga realidad,
que este rumor se convierta en una hermosa noticia. Ahora me encantaría saber su opinión, escuchar sus pensamientos. ¿Qué piensan ustedes de esta posible sorpresa de Año Nuevo? ¿Creen que Demet y Can realmente celebrarán juntos el Año Nuevo en la mágica Uluda? ¿Qué les gustaría que sucediera si se reencontraran? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios, quiero leerlos a todos, sus opiniones son muy valiosas para mí. Y si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado de esta noticia tanto como yo, no olviden dejarme un asterisco gran like, un pulgar arriba que me anima enormemente y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con otros fans de Demet y Can, con todos los que aman las telenovelas turcas y las historias que nos hacen soñar. Y si aún no lo han hecho, ya saben lo que tienen que hacer. Suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que sucede en el apasionante mundo del entretenimiento turco. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más sorpresas, más análisis y más pasión por nuestras series y actores favoritos. Un abrazo enorme y les deseo un muy feliz fin de año, lleno de alegría, salud y prosperidad. Chao, chao.